En los últimos meses todos hemos oído hablar de la famosa orden de arresto que ha emitido la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, el exministro de Defensa de Israel. Pero, ¿en qué consiste este organismo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus facultades? Y sobre todo, ¿por qué ha emitido una orden de arresto contra estas dos personas? Pues bien, si te interesa este tema, te invito a quedarte el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Así pues, os preguntaréis, en primer lugar, Mateo, ¿qué es esto de la CPI, de la Corte Penal Internacional? Pues bueno, es un organismo de reciente creación. Concretamente, se creó en el año 2002 tras el fin de la Guerra Fría y el fin de las guerras en Yugoslavia. Es un organismo que se crea a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tiene relación directa con el Estatuto de Roma. ¿Por qué se crea esta Corte Penal Internacional? Pues bueno, históricamente en las relaciones entre estados, cuando un estado agresor cometía algún crimen, ya fuera de guerra o de lesa humanidad contra su vecino, había una serie de normas, un derecho internacional que le sancionaba. ¿Dónde radicaba el problema? Pues que, como se suele decir de Hacienda en España, el Estado somos todos. Es decir, el Estado no somos nadie. Si, por ejemplo, a España le condenan el día de mañana, yo como persona física, pues sinceramente no voy a sufrir grandes consecuencias. En este sentido, solo en casos muy especiales, como tras la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg o tras las guerras de Yugoslavia, se crearon juicios ad hoc precisamente para juzgar a las personas que de alguna manera eran responsables de que se hubieran cometido esos crímenes. Y es aquí donde entra este organismo, es decir, de alguna manera quiere tapar, cubrir esa laguna del derecho internacional para que ahora sí las personas físicas, los individuos responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tengan que responder por estos actos. A su vez, y como en cualquier cosa internacional, os estaréis preguntando, bueno, esto está muy bien, pero ¿quién lo ha ratificado? Porque ya sabemos que las leyes internacionales, si no están ratificadas por la mayoría de los estados, cada uno luego hace lo que le da la gana. Y en este caso, pues en efecto tenemos problemas. Para empezar, ni la India ni China firmaron ni ratificaron nunca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y si bien en el año 2002 esto podía parecer no tan relevante, el hecho de que a día de hoy dos de las principales potencias mundiales y los dos países más poblados del mundo no te reconozcan, pues es un problema muy serio. Pero no solo esto, sino que hubo países que firmaron, pero luego rápidamente se retiraron del acuerdo. Estamos hablando aquí de Israel y Estados Unidos, que en el propio año 2002 firman y en el propio año 2002 dicen al secretario de las Naciones Unidas que al final no van a reconocer la jurisdicción de esta corte. Algo que es paradigmático porque todo este tipo de iniciativas nacían precisamente de Estados Unidos, ya que en la primera década de los 2000 su dominio fue absoluto y a nivel de política global pues determinaba todo. En cualquier caso, también tenemos el caso de Rusia, y es que en el año 2016 este estado también se retiró, como os podéis imaginar, como consecuencia de la primera etapa de la guerra en Ucrania, en este caso centrada en la región del Donbass y Crimea. Así pues, podemos concluir que sí, hay 125 estados que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero también tenemos grandes potencias que no son parte de este acuerdo, de esta corte, y por tanto es un problema importante y que desde luego limita mucho sus funciones. Pero bueno, sigamos con el funcionamiento. Al final, para que se abra un caso en la CPI, lo primero que tiene que haber es una denuncia. Esta denuncia la puede pedir un estado parte, un estado firmante, el propio fiscal de la Corte tras unas investigaciones preliminares, o cualquier miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, por cierto, como ya sabéis, tiene unos miembros permanentes que, entre otros, son Estados Unidos, China y Rusia, algo que es un poco irónico, es decir, estos países no son firmantes, pero por su condición de miembros del Consejo de Seguridad sí pueden pedir que se investigue un determinado acto de crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Pero bueno, en cualquier caso, también hay otros dos requisitos, y son que el acto se haya cometido en un estado parte, o bien que el que lo haya cometido sea nacional de un estado parte. Es decir, o bien el lugar del acto tiene que ser uno de los estados firmantes, por ejemplo España, Alemania, Argentina, o bien que la persona que lo haya cometido, aunque lo haya hecho en un estado no firmante, como puede ser Israel o China, sí pertenezca a uno de los estados que hayan ratificado la jurisdicción de esta corte. Así pues, ¿quién se ha atrevido a denunciar a Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant ante la Corte Penal Internacional? Pues ha sido la República de Sudáfrica, apoyada por Bangladesh, Bolivia, Djibouti y Comoras. Y os preguntaréis,
¿qué se le ha perdido a la República de Sudáfrica en Palestina? Pues bueno, tras el fin del apartheid, Nelson Mandela siempre se preocupó por apoyar a aquellos pueblos que intuía que podían estar sufriendo un régimen similar al que él mismo en sus propias carnes había sufrido con la apartheid en Sudáfrica. Y en este caso identificó claramente a los palestinos como un pueblo que sufría una persecución y una opresión parecida por parte de Israel. Desde entonces Sudáfrica siempre ha buscado apoyar al pueblo palestino y esto se ha mantenido también tras la propia muerte de Nelson Mandela. En este sentido ya podemos entender más por qué Sudáfrica encabeza esta denuncia. Ahora bien, toda denuncia requiere pruebas, y en este caso no ha sido menos. Y es que básicamente Sudáfrica acusa a Benjamin Netanyahu y a Yoav Gallant de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la lesa humanidad, debemos entender que dentro de los crímenes de lesa humanidad se encuentra la persecución, el exterminio, y en este sentido se fundamenta, sobre todo Sudáfrica, en primer lugar, en los desplazamientos forzados de la población, que además son notorios y han sido comunicados en varias ocasiones por las propias redes sociales, como puede ser la plataforma X o anteriormente Twitter. A su vez, también se apoya en la hambruna provocada, porque recordemos que una forma de exterminio es provocar hambruna. En este sentido, debemos recordar, en primer lugar, que las fronteras están siendo controladas por Israel y que ya han muerto varias personas que realizan trabajos humanitarios en la zona y se les ha impedido el acceso y por tanto que lleguen los medicamentos, que llegue la comida, los alimentos, y a su vez también debemos tener en cuenta que el 10% del agua potable y el 50% de la electricidad que llegaban a la Franja de Gaza antes de los actos del 7 de octubre procedían de Israel. A lo que hay que añadir las declaraciones. Concretamente os voy a leer una del exministro de Defensa y presunto autor de actos de crímenes de guerra y lesa humanidad, Yoav Gallant. He ordenado el sitio completo de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni gasolina. Todo está cerrado. Luchamos contra animales inhumanos y debemos actuar acorde. Pues bien, con declaraciones como esta, más los actos documentados, como veis, ya hay una base bastante firme para la denuncia. A su vez, y en lo que respecta a los crímenes de guerra, os lo podéis imaginar. Crímenes de guerra básicamente es atacar, por ejemplo, a la población civil en vez de a los combatientes. En este sentido, son numerosos los vídeos, las noticias que relatan cómo los bombardeos del ejército israelí en numerosas ocasiones han dañado instituciones educativas, sanitarias o de otra índole y se han llevado por delante la vida de muchos inocentes, incluidos menores, es decir, niños y niñas. Por tanto, ahí también fundamenta Sudáfrica la existencia de una comisión de crímenes de guerra por parte de Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Así pues, a la luz de las pruebas presentadas por Sudáfrica, el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió en efecto abrir un juicio contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant y emitir la procedente orden de arresto. Esto no significa que ya hayan sido condenados, sino que se tienen que presentar en La Haya y que cualquier país firmante debe arrestarlos y colaborar para que esto sea posible. Por supuesto, Israel respondió a esta acusación y básicamente le dijo al fiscal, que Palestina no era un estado y que por tanto no debía considerarse como tal una parte de la jurisdicción, es decir, que no se podía juzgar algo en un estado que no estaba reconocido internacionalmente. Y en segundo lugar también aludió a los acuerdos de Oslo de 1995, según los cuales en gran medida la soberanía sobre estos territorios queda en manos israelíes. Sin embargo, el fiscal respondió a Israel tumbando ambos argumentos. El primero de ellos porque según la resolución 67/19, Palestina tiene la condición de estado observador no miembro dentro de la ONU y desde el 1 de enero del año 2015 reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y dado que los hechos además se han producido en la Franja de Gaza, está claro que el primer argumento de Israel no era válido. Y en lo que respecta a los acuerdos de Oslo de 1995, el fiscal señaló que son anteriores a la creación de la Corte y por tanto carecen de valor, además de que los mismos han sido incumplidos de manera sistemática por Israel a pesar de las diversas resoluciones de la ONU, que por cierto también fueron señaladas por Sudáfrica. Así pues, podemos llegar a la conclusión y ya tenemos el marco de todo lo que ha pasado. Ahora bien, ¿se cumplirá la voluntad de la Corte Penal Internacional? Pues lo cierto es que probablemente no. Desde el año 2002, 21 personas han sido condenadas por esta corte por 38 prófugos de la justicia. Es decir, 38 personas que no han sido condenadas básicamente porque los estados firmantes y no firmantes no se han molestado en hacer cumplir la voluntad de la corte.
Así pues, nos encontramos ante el típico problema de los organismos internacionales. Esto es que, para empezar, hay muchos países que no lo reconocen y los que lo reconocen luego no colaboran efectivamente con los mismos. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Qué pensáis de la CPI? ¿Tiene sentido? ¿Es una buena idea tener un organismo así? ¿O por el contrario, es otro organismo internacional que no sirve para absolutamente nada y que es claramente interesado y partidista? Y, sobre todo, ¿qué haríais vosotros para conseguir que al final este tipo de actos fueran punibles? Es decir, que hubiera alguien que respondiera por ellos. En fin, os leemos en comentarios y poquito más. Como siempre, deciros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Y también, por supuesto, pediros apoyo para el canal. Espero que os gusten mis vídeos, que os disfrutéis, que os suscribáis, que me deis like y poquito más. Os dejaré en la descripción los artículos que he utilizado de base para este vídeo, que por supuesto también son muy interesantes y os recomiendo leer. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.